Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy quería hablaros de un experimento que hicieron dos psicólogos, Jacobson y Rosenthal, en los años 60. El experimento se denomina, o el efecto se denomina, es el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. ¿En qué consiste la profecía autocumplida? Bueno, estos psicólogos querían demostrar o querían averiguar el efecto que tienen las expectativas que nosotros tenemos sobre las otras personas en su rendimiento, ¿vale? Su rendimiento académico, en su rendimiento profesional o laboral, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron estos dos investigadores? Pues cogieron un grupo de 300 personas en un instituto de California, 300 alumnos, 300 estudiantes, les pasaron las pruebas psicológicas y comprobaron que los 300 alumnos tenían aproximadamente el mismo coeficiente intelectual, ¿vale? Más o menos los 300 alumnos tenían la misma inteligencia. Entonces, al empezar el curso, teniendo este grupo de alumnos como muestra del experimento, con la misma inteligencia, estos dos investigadores lo que hicieron fue inventarse unos informes falsos sobre un pequeño grupo reducido de esos 300 alumnos, ¿vale? Hicieron informes falsos que pasaron a sus profesores, informes en los cuales se decía que ese grupo especial de alumnos era un grupo de una inteligencia muy avanzada, muy superior al resto, ¿vale? Con lo cual les ponían unas expectativas a los profesores más altas que al resto de alumnos, ¿vale? O sea, eligieron una muestra pequeña de esos alumnos diciendo que los informes eran excelentes, tenían unas capacidades muy elevadas de inteligencia y de aprendizaje. Los profesores no sabían, por supuesto, que esos informes eran falsos. Simplemente les pasaron eso y bueno, y empezaron el curso, ¿vale? O sea, empiezan el curso y al finalizar el curso repitieron otra vez las pruebas de inteligencia. ¿Qué creéis que pasó con esas pruebas de inteligencia? Pues bueno, los alumnos de ese pequeño grupo reducido en el cual se falsificaron los informes, haciendo ver a los profesores que eran muy inteligentes, más que la media de los otros alumnos, sacaron notas mucho más altas que los otros. Entonces, ¿cuál es la conclusión un poco de este efecto? O sea, fue algo, o sea, se demostró que las expectativas que tienes sobre un grupo de personas influyen efectivamente en el rendimiento, influyen en su rendimiento, en este caso en el rendimiento académico, siendo de una inteligencia igual al resto. ¿Por qué estos sacaron mejores notas, mejores capacidades que el resto cuando tenían la misma inteligencia? Por esas expectativas que influyeron en los profesores, en su comportamiento a la hora de darles las clases, ¿vale? O sea, los profesores, al saber que ese grupo de alumnos tenían unas capacidades muy altas, estaban un poquito más pendientes de ellos, ¿vale? Les apoyaban más inconscientemente, ¿eh? O sea, inconscientemente les apoyaban más. Si se equivocaban, pues atribuían sus errores no a que no tuvieran capacidades, porque ellos decían, ostras, con estas altas capacidades se ha equivocado, ha sido por otra cosa. Les prestaban un poquito más de atención, les explicaban un poquito más las cosas que al resto de alumnos. Ya os digo, de manera inconsciente, ¿vale? Entonces ahí es cierto que demostraron que las expectativas que ponemos sobre alguien influirán de manera determinante en el rendimiento que vaya a tener finalmente esa persona. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues nos sirve muchísimo, porque todos seguramente lo habéis captado o lo habéis visto en alguna ocasión, ¿no? O sea, si ponemos en nuestros hijos, principalmente en nuestros hijos, ¿no? Que son los que empiezan a estudiar, si tenemos unas buenas expectativas con respecto a ellos, les ayudamos, les apoyamos, ellos van a rendir más que si hacemos lo contrario. Si les desanimamos, si les decimos que se equivocan y les decimos, pues, qué tonto eres, que no sirves para nada, que esto nunca lo vas a sacar. Si actuamos de esa manera, van a rendir por debajo de su nivel, ¿vale? Y esa misma persona
si le apoyas y le dices que, bueno, le ayudas, le acompañas, va a rendir mucho más, ¿vale? Eso sirve tanto en el colegio como en el trabajo. Tienes buenas, o en eventos, en actos deportivos o en deportistas, ¿no? Uno puede rendir más que otro siendo igual de un nivel un poco menor que el otro. Eso pasa también, lo vemos muchas veces por ejemplo, en el fútbol, en equipos de fútbol hay un jugador que se espera mucho de él y no rinde bien y de repente cambian el entrenador y ese jugador pues se transforma, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese jugador? Si antes era malísimo y ahora es el mejor del equipo. Simplemente pues que el entrenador ha tenido unas expectativas buenas, le ha dado su confianza y simplemente no ha sido una magia, le ha dado esa confianza, ha confiado en él y ese jugador está rindiendo pues seguramente más por encima de sus capacidades. Pues eso nos pasa en todo en la vida y eso es la importancia de este experimento, ¿vale? Es que sepamos eso, sobre todo para los niños que se están formando ahora, tener buenas expectativas y hacer que rindan a su nivel e incluso más, ¿vale? Eso es lo que conseguimos teniendo esas buenas expectativas, que no se desanimen, que tengan voluntad de hacer lo que quieran hacer, porque la voluntad, seguramente lo habéis oído, ya lo decía Albert Einstein, todos lo conocéis, no en persona, pero lo conocéis, sabéis de quién os hablo. Albert Einstein era un estudiante regular en su adolescencia, era un estudiante que suspendía asignaturas, pero porque había asignaturas que no le gustaban o no le interesaban y las suspendía. Sin embargo, lo que le gustaba y lo que luego fue haciendo, pues imaginaros si Albert Einstein no era una persona que era capaz, que no tenía capacidades intelectuales, tiene una capacidad intelectual brutal ese hombre, tenía, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que vengo a decir. Y él decía que más importante que la inteligencia es la voluntad, ¿vale? El esfuerzo, el sacrificio, eso es más importante que la inteligencia. Siempre teniendo un mínimo claro, un mínimo de capacidad intelectual, pero con la voluntad llegas más alto que con la inteligencia, ¿vale? Tú puedes ser muy inteligente, pero si no tienes voluntad, tampoco al final no vas a conseguir éxitos. En el trabajo igual, en el deporte igual. Tú puedes ser muy bueno, pero si no entrenas y no rindes como toca, pues no vas a ser uno de los mejores. Al final puede ser uno un poco con menos capacidades que el mejor y rinde mucho mejor. ¿Por qué? Por la voluntad que tiene, por el esfuerzo y el sacrificio. Bueno, pues eso es un poco lo que quería que supierais, el efecto Pigmalión, efecto Rosenthal, profecía autocumplida, todo esto es lo mismo. Todo esto es las expectativas que ponemos sobre alguien, podemos potenciar de manera notable, podemos potenciar sus capacidades y su rendimiento, ¿vale? Eso es un poco lo que quiero que sepáis y que lo pongamos todos en la práctica, ¿vale? Y bueno, ya por hoy yo creo que ya está. Hoy es domingo, vamos a disfrutarlo y que paséis buen día y cuidad vuestra salud física y mental. Un abrazo a todos. Hasta luego.